Hola, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a exponer nuestro proyecto que consta de escena 3D, OpenGL. En nuestro caso hemos modelado una habitaciones en 3D. Primero empezamos cargando todas las bibliotecas necesarias para hacer los gráficos en 3D y también utilizando las funciones matemáticas y la reproducción de sonidos para la escena. Ya, iniciamos con las variables globales de entorno, determinando el tamaño de la ventana, visualización, indicación de la posición de la cámara, punto de la vista del observador y como siguiente punto indicamos los vértices del cubo, el cual se definen de 8 vértices del cubo en 3D. Esto forma un cubo de 3 dimensiones, 3 por 3 por 3 en el espacio. Indicamos las caras del cubo por los índices que definen las caras del cubo indicando los vértices. Cada fila representa una cara del cubo usando 4 vértices. Identificamos también los colores mediante un color RGB para cada una de las caras, el cual se aplicarán al dibujar cada cara del cubo, haciendo que tenga un color distinto para diferenciar las caras durante la visualización. Sí, por favor. Ya. En el dry cube dibujamos un cubo también para 6 caras utilizando el cuadrilátero, el que recorre 6 caras en total y dibuja sus aristas usando sus 4 vértices según los índices, el cual ya estaba definido previamente con VQ y quad índice. También dibujamos una pirámide con la función void white pyramid. El que hace esta función es dibujar las 4 caras principales triangulares y laterales de la pirámide y luego las dibuja la base cuadrada de la pirámide. Seguimos con el Helio Polygon. Siguiente, por favor. Dibuja un polígono regular de 11 vértices en 2D, el cual utiliza un polígono que permite crear un polígono rellenado automáticamente y le da forma irregular con simetría ideal para prácticas y coordenadas de efecto del orden de los vértices. En el Helio Polygon Lines dibujamos un polígono en contorno de la misma figura que un polígono anterior, pero en este caso ya dibujamos líneas entre los vértices formando el borde de la figura sin relleno. En el armario, esta función hacemos usando cubos escalados y posicionados con GLTranslate, GLScale y GLColor, en cual también utilizamos el DryCube para construir el armario pieza por pieza optimizando el código. También dibujamos las franjas verticales y posicionarlas para simular las divisiones de las puertas. Y seguimos con la mesa de noche. En la mesa de noche empleamos la función DryCube con diferentes posiciones y clados para construir las partes del mueble. También utilizamos GLTranslate para posicionar el velador en la escena 3D y GLScale para darle una forma rectangular de una mesa de noche. El cajón de la mesa de noche lo hacemos mediante un... No, está hecho mediante un GLTranslate para posicionar el cajón en la parte frontal de la mesa de noche. Usamos un GLScale para convertir el cubo en una superficie delgada. Y las manijas lo hacemos utilizando el Scale también para crear una manija delgada y pequeña simulando un tirador. Y lo posicionamos la manija en el centro del cajón utilizando el GLTranslate. Y utilizamos el Push Matrix para no afectar a las piezas que no se vean afectadas por las transformaciones anteriores.
La cama. Dibujamos una cama en 3D, construyéndola por partes utilizando cubos escalados y fusionados con Gel Translate, Gel Scale y Gel Color. El respaldo de la cama está hecho con... Le damos un color marrón oscuro simulando el color madera. Lo escalamos con Gel Scale y lo trasladamos con Gel Translate en la parte trasera de la cama. Y para dibujar la cabecera utilizamos el Dry Curve. Ya, para la lámpara dibujamos una lámpara dividida en tres partes con cubos escalados y fusionados con transformaciones. Posicionamos la base en la mesosuperficie también con una altura muy delgada de 0.02. También representamos la base estable, dibujamos la base de la lámpara y el soporte de la mesa también. Ya bueno, le doy paso a mi compañero. Bueno, en mi parte, bueno, se buscó más que todo representar elementos estructurales como un pasadizo, con objetos decorativos también funcionales como una flor, un estante, un póster y un guardarropa. Todos estos modelos mencionados se construyeron únicamente usando primitivas básicas, principalmente como los cubos y las pirámides, y se moldearon con transformaciones como las traslaciones, los escalados y rotaciones para lograr así estas formas, las proporciones y las posiciones deseadas. Primero estaremos empezando con el pasadizo. El pasadizo más que todo cumple con la función de ser como una especie de corredor o una zona de paso que estaría conectando con diferentes áreas dentro de esta escena, ¿no? Su construcción más que todo se basa en tres elementos, que sería una pared lateral, el techo y el piso. La pared se colocó al lado derecho del pasillo, usando un cubo alargado y delgado, con un color crema suave. Este tono más que todo fue elegido porque da como una sensación cálida, como de una pared interior como bien iluminada. Encima se ubicó el techo, otro cubo delgado, en altura pero largo en las alturas como en las dimensiones. Y también se utilizó un tono más claro que el de la pared para disimular el reflejo como de una fuente de luz indirecta, como si viniera desde una ventana o foco. Y en la parte inferior se encuentra el piso, que es otro cubo bien delgado, que estaría pintado de un color marrón oscuro, tipo como madera o cerámica. Y bueno, esas proporciones de los tres elementos están muy cuidadosamente ajustadas para que al verlo todo junto den como una sensación clara de estar como en un pasadizo real. Eh, ¿Puedes mostrar el de la flor? Ok. Ok, ahora seguimos con la flor, que aquí se colocó como un florero decorativo, que es acompañado, bueno, acompañado de una flor, aunque se trata como un objeto pequeño dentro de este escenario, va a incluir bastantes detalles, ya que el florero es un cubo pequeño escalado en proporciones para parecer más bajo y ancho, como los floreros de cerámicas comunes que vemos como en la vida real, ¿no? Y tiene un tono marrón como medio y sobre él se agregaron también dos como tiras decorativas, una vertical y una horizontal, también hechas con cubos más delgados y oscuros, para que esto más que todo simule como detalles de relieve o cintas adheridas ahí. Y también sobre el florero también se añadió como un tallo verde hecho con un cubo alargado en el eje. Y también encima de este tallo se están añadiendo cinco pétalos, usando como pirámides pequeñas, todas con un color morado intenso.
para que saque un color como que contraste. Cada pétalo también fue rotado con diferentes ángulos para que se vean saliendo en distintas direcciones, dando como un efecto más natural y tridimensional. Y así más que todo como que combine las formas simples y las transformaciones que se pueden representar bien en los elementos como más complejos que en nuestro entorno, ¿no? Ahora seguimos con el estante. Vamos a mostrar el estante. Ahí está. Ok, en el estante bueno, este es uno de los objetos más elaborados dentro de esta sección del proyecto, ya que está formado por 5 repisas, todas construidas con un cubo, como no, con cubos delgados, que están ubicados así como verticalmente con espacios entre ellos. Sobre cada repisa también se están colocando diferentes decoraciones, como cubos de varios colores y de tamaños, pirámides pequeñas, y también incluso una estructura que va a representar como un trofeo. Y bueno, esos adornos más que todo simulan como ser libros, cajas, figuras, y dan al estante como un aspecto diferente, ¿no? Variado, como si estuviera usando realmente. En la parte superior del modelo es un trofeo plateado, compuesto por 3 cubos, un avance ancho y un cuervo más delgado y alargado. Y en la parte superior, decorativa, se están utilizando como distintos tonos de colores, como gris y blanco, para representar un acabado así como metálico. Y bueno, para finalizar con el estante, todo el conjunto más que todo se está convirtiendo como un punto visual atractivo para dentro de la escena, para que así demuestre como la repetición de formas simples con variaciones mínimas y así disimulen cantidad de objetos. Seguimos con el póster, que bueno, en esta ocasión elegimos un póster que es como de un logo de una banda llamada Linkin Park. Bueno, en las paredes se añadió como un póster como parte de decoración, ya que para que la pared no esté como vacía. Este detalle, aunque es pequeño, aporta bastante a la personalidad, así decirlo, dentro del espacio. Eh, el fondo del póster se está construyendo con un cubo delgado y alto de color negro, y también sobre ese fondo se armaron 3 figuras blancas en forma de líneas, ahí usando los cubos delgados y largos, que luego fueron rotados cuidadosamente para formar una figura similar como el logo de esta banda. Eh, Se están usando también rotaciones en distintos ángulos para que cada línea encaje con las otras. Aunque el diseño no es como una réplica exacta, más que todo está transmitiendo como una clara idea de qué es el logo. Y también sirve como una referencia visual, ¿no? Para directa a esta banda, y más que todo este tipo de detalles hacen que el espacio de este cuarto, bueno, se sienta como más personalizado y auténtico. Ahora seguimos con el guardarropa, que sería el último objeto. Bueno, más que todo, bueno, el guardarropa es como un mueble en este almacenamiento como cualquier habitación, ¿no? Se construyó más que todo con un cubo grande, escalado en el eje, y para así simular como un armario alto. En la parte frontal se están agregando 4 cajones. Cada uno de ellos son con cubos más delgados o más largos, que van a sobresalir un poco del cuerpo del armario, ¿no? Del cuerpo principal. A cada cajón también se le añadió una propia manija, también con un cubo pequeño, colocando en el centro simulando como si fueran tiradores. En uno de los costados también del mueble se agregó como una franja vertical decorativa, como si fuera como un molde, una junta entre estos tablones, para que así los colores elegidos desde el marrón oscuro hasta tonos más rojizos se vean bien. Y también simulando como una madera pulida o barnizada, por así decirlo. Aunque su construcción es simple, el guardarropa más que todo ayuda a dar el realismo en este cuarto o en este entorno, mostrando cómo se pueden construir muebles funcionales o cosas así con formas básicas. Le doy a mi compañero el pase. Gracias.
Buenas tardes, profesor. Hoy me toca explicar la parte del código del proyecto, el cual consiste en la construcción de un entorno 3D donde utilizamos el OpenGL. Yo me voy a enfocar en cuatro elementos específicos que forman parte bueno, de la casa, en este caso, que sería la ventana, un ventilador, un tocador y el reloj. Cada uno de estos objetos está hecho utilizando transformaciones básicas como traslación, rotación, escala aplicado sobre un cubo base, que es lo que usamos como forma principal mediante la función drawCube. Para la ventana, lo que hicimos fue construir una ventana abierta de color blanco con bordes de madera y barras divisoras negras. Lo que hicimos primero fue el cuerpo principal. Lo hicimos con un cubo blanco escalado fuertemente en el eje X para que quede como una lámina delgada. Este, Luego le añadimos los bordes laterales, superior e inferior, simulando el marco de madera, usando tonos marrones. Se usaron escalados finos en 1 o 2 dimensiones para simular las tiras. Por último, se colocaron las divisiones internas, dos barras verticales, una horizontal en color negro, que representan la rejilla metálica y divisores de vidrio. En conjunto, todos estos elementos dan la ilusión de una ventana dentro del entorno. Ahora por el ventilador, compañero, baja un poco más. Para, para el ventilador se posicionó el objeto con un GL Translate y se comenzó construyendo la base o soporte vertical con un cubo largo y delgado de color oscuro. Encima de eso va el motor o el cubo, en este caso del ventilador, que es un cubo ligeramente un poco más grueso. Luego se coordinaron con las aspas. Se usó dos aspas cruzadas, una orientada en el Z y otra en X, escaladas para parecer un poco más delgadas, alargadas, perdón. Se colocaron dentro de un GL Rotate, lo que permite animarlas con rotación sobre el eje Y. Ahora en la parte del tocador. El tocador es el objeto, bueno, más complejo de los conjuntos de los cuatro, que representa un mueble con dos compartimientos laterales, una parte superior plana y un espejo al centro. Para los cuerpos laterales, cada lado del tocador está compuesto por un cubo base marrón con varias tiras negras, para simular molduras o divisiones. Para la parte superior es un cubo largo y delgado que le agregamos detalles con líneas finas que simulan los bordes y divisores. Con el espejo central se utilizaron un color celeste claro para simular el vidrio, y este espejo está dividido en tres partes verticales. También tiene bordes simulados con cubos más oscuros, dándole un estilo más elaborado. Y para la parte superior decorativa, que es la parte más alta del espejo, se colocó un círculo usando el comando Polygon y Polygon Line para crear un diseño decorativo que parece un marco. Mm, con la parte del reloj, compañero, reloj. Ya. Finalmente para el reloj, este, se hizo un reloj de pared clásico con base de madera, una carátula clara y manecillas negras. Para el cuerpo del reloj se hizo un cubo marrón alargado de forma vertical que simula el borde de madera. Para la carátula es un cubo claro en el centro que representa el fondo del reloj. En sus manecillas
Son dos cubos delgados, una más larga que la otra, hacen de manecillas del reloj. Se utilizó el GL Rotate para simular movimiento y cambios de hora. Y para la decoración superior se incluyó una pirámide con Draw Pyramid para darle un diseño clásico, como los relojes antiguos que tienen adornos arriba. Y bueno, como para cerrar, las funciones, las funciones de lo que me tocó, este, muestran cómo a partir de formas simples como los cubos y pirámides, y utilizar otras formaciones geométricas como los comandos de GL Translate, GL Scale y Rotate. Se pueden construir objetos detallados dentro de un entorno 3D. Le doy espacio a mi siguiente compañero. Eh, ver, empezamos con la función mesa, que creamos un tablero con un cubo escalado horizontalmente para que se vea delgado y rectangular, con un color marrón que simula madera. Luego colocamos patas usando dos bucles anidados que posicionan cuatro patas delgadas en las esquinas. La siguiente función que utilizamos es la consola y controles, que representa una consola de videojuegos con pantalla, botones, ranura de cartuchos, dos mandos. Se utiliza un cubo grande para la consola central y un cubo azul delgado con la ligera inclinación para la pantalla con un botón verde como encendido y una ranura negra con entrada para los cartuchos. Luego se modelan los mandos izquierdo y derecho con joysticks, botones de dirección y cables que los conecten a la consola. Después tenemos las sillas de oficina, que crea una silla con asiento y respaldo y patas. Se usan cubos escalados para simular las partes principales, ubicadas en coordenadas específicamente. Similar a esta función, creamos las sillas, que también crea una silla, pero para un comedor. Ambas funciones comparten una estructura de un asiento y un respaldo y las cuatro patas. También tenemos la función del espejo. Él dibuja un espejo vertical. Primero creamos un marco usando un cubo marrón largo y delgado y luego un cubo más fino y azul claro para representar la superficie reflectante del espejo. También tenemos la función de los parlantes. Eh, que cada uno está compuesto por una base negra, un cuerpo gris oscuro y un cono negro en el centro. El segundo parlante está desplazado a la derecha para que estén uno al lado del otro. También tenemos la función de los auriculares, que modela un par de audífonos, utilizando cilindros y discos para formar las almohadillas, con soportes a los lados y una diadema dibujada con líneas curvas. También pasamos a la función libro, que permite generar un libro en 3D con páginas blancas y tapa de color, además de un lomo lateral. Se usan cubos escalados para las tapas y las páginas y se dibuja un rectángulo plano para el lomo. También tenemos la mesa grande, que representa una mesa de comedor. Se dibuja un cubo escalado horizontalmente para el tablero y con las cuatro patas en cada esquina. Eh, También tenemos la función cuadro, que dibuja un cuadro decorativo en la pared usando un rectángulo de color naranja. Es una figura plana, sin volumen, que podría representar una pintura o una fotografía. De ahí creamos la función plato. Se modela un plato circular usando un disco blanco rotado para que se vea en una posición horizontal como si estuviera sobre la mesa del comedor. Finalmente, creamos la función cocina-comedor, que crea algunos elementos del área de la cocina. Se dibuja una mesa de cocina larga y delgada, una refrigeradora alta y también se llama otra función para el horno. Eso sería todo. El siguiente.
Bueno, buenas tardes, profesor. Y siguiendo con la exposición de mi compañera, voy a explicar algunas partes, algunos objetos decorativos de la cocina. Bueno, empezamos con uno de los elementos más representantes de la cocina, que es el horno. Pues la función Draw Oven encapsula toda la geometría del horno dentro de un bloque GL Plush Matrix y GL Pop Matrix. Esta técnica es esencial cuando trabajamos con múltiples objetos en la misma escena, ya que nos permite mantener la jerarquía de transformaciones aislada y evitar que las rotaciones o traslaciones de un objeto afecten a otros. Bueno, primero se aplica una traslación con GL Translatev, lo que posiciona el horno en la cocina. Después se realiza una rotación de menos de 90 grados sobre el eje Y con GL Rotatev menos 90 para orientarlo correctamente respecto a la escena. Luego se escala en el eje X con GL Scalef para ajustar sus proporciones. Dentro de la función, el horno se construye con varios cubos que representan diferentes partes. La estructura principal del horno, la puerta frontal, que es de color negro, simulando el vidrio, y el marco que rodea la puerta. Y también unos conjuntos de botones que permiten la interacción. Una parte interesante es la creación de los botones, que se hace con un bucle for, que repite una pequeña sección de código 5 veces. En cada interacción se dibuja un botón como un cubo negro y se lo posiciona verticalmente sobre la parte superior del horno. Esto demuestra cómo se puede evitar la repetición manual de código aprovechando estructuras de control. Otro detalle del horno también es la resistencia que simula el calor. Se crea con un cubo alargado, posicionando en el fondo del horno y pintado de rojo, lo que le da un aspecto más realista. Bueno, luego vamos con la estufa. La estufa está ubicada cerca del horno y también se construye dentro de una función propia. Se utiliza el mismo patrón del encapsulamiento de transformaciones y se compone de una base rectangular, un panel frontal y 4 quemadores colocados encima. Para construir los quemadores se utilizaron un cilindro rotado a 90 grados en el eje X de manera que quede horizontal. Este cilindro se dibuja dentro de una función llamada drawBurner. Cada quemador es colocado en su posición usando coordenadas predeterminadas y se repite su dibujo con un bucle for. Pues esta estufa está pintada con tonos metálicos como gris claro y gris oscuro, que ayudan a diferenciarla visualmente del horno y del resto del mobiliario. Después tenemos el fregadero y su grifo, que está un poquito más abajo. El fregadero y su grifo. Pues es otro elemento importante en la cocina que se modela con una base rectangular y un cilindro que representa el grifo. La base es un cubo aplanado en el eje Y, mientras que el grifo es un cilindro rotado a 90 grados y colocado en la parte superior del fregadero. Todo esto también se encuentra dentro de su propia función, facilitando la reutilización del código. Este objeto, aunque sencillo, tiene un panel clave en representar la funcionalidad de la cocina. Aquí voy a empezar con mi parte. Comenzaremos analizando la función display, que es el corazón de nuestro renderizado. Lo primero que hacemos es limpiar los buffers de color y profundidad con GL Clear. Esto asegura que cada frame se dibuje desde cero. Luego configuramos nuestra vista. Usamos GL Matrix Mode para establecer la matriz de proyección, definiendo cómo los objetos 3D se proyectan en nuestra pantalla 2D. Glue Perspective crea una perspectiva real con un campo de visión de 70 grados. Inmediatamente después pasamos a GL Matrix Mode para manipular la vista de la cámara y la posición de los objetos. Aquí es donde Glue Look At juega un papel crucial. Como pueden ver en la línea,
definimos la posición del ojo X, Y y Z en el punto al que estamos mirando, y el vector up, que indica la orientación vertical de la cámara. Las variables eje X, Y y Z son ajustables, lo que nos permite la navegación interactiva. Finalmente, GL Viewport establece el área de la ventana donde se realizará el dibujo. Para la parte de la estructura de las habitaciones y modelado de objetos, el proyecto está estructurado en torno a varias habitaciones, cada una creada mientras las llamadas funciones de modelado. Por ejemplo, la función base dibuja la estructura básica de una habitación. Luego usamos GL Push Matrix y Pop Matrix para aislar las transformaciones de cada objeto. Esto es fundamental para evitar que las transformaciones de un objeto afecten a las demás. Dentro de cada habitación instanciamos diversos objetos. Por ejemplo, en el primer cuarto tenemos una mesa de noche, lámpara, cama, etc. Cada una de estas funciones encapsula el código OpenGL necesario para el objeto específico. También podemos observar que GL Translate para posicionar cada objeto dentro de la escena. También en algunos casos vemos como la ventana o ventilador se usa el Rotate para rotarlos y darles una orientación correcta. Esto nos permite construir escenas complejas a partir de componentes más pequeños. Para el cuarto 2 repetimos la base y luego rotamos y trasladamos los objetos como la cama, ventana, etc. Noten el uso del GL Scale en algunos objetos, como los parlantes, lo que nos permite ajustar su tamaño. Para el cuarto 3 incluimos elementos como un sofá y televisión con stand, demostrando la variedad de objetos que se pueden integrar. Finalmente, para el cuarto 4, que representa una cocina, comedor, incluimos objetos como cocina, mesa, estufa, sillas, etc. Y cuidamos la colocación y rotación de estos elementos, creando un ambiente funcional y detallado. Luego, en cuanto a la interactividad del usuario, tenemos la función teclado-función. Esta función nos permite manejar las entradas del teclado con las teclas como W, S, A, D, para que el usuario pueda mover la cámara en diferentes direcciones. Las demás teclas controlan el punto al que la cámara está apuntando. Además, la tecla Q es un atajo muy útil que resetea la posición y orientación de la cámara a un punto de vista predeterminado, lo que es ideal para volver a una vista inicial si el usuario se pierde. También un detalle interesante es la adición de Play Sound en cada movimiento, que proporciona retroalimentación auditiva para el usuario. Al presionar Q también se reproduce un sonido diferente, lo que mejora la experiencia. Finalmente, para la función main, inicializamos GLUT y mostramos un menú de consola que guía al usuario sobre cómo interactuar con la aplicación. Configuramos el modo de visualización con GLUT Init Display Mode para el buffering y un buffer de profundidad, lo que asegura renderizado suave y correcto. Finalmente, el GL Enable es esencial para que los objetos más cercanos ocluyan correctamente a los más lejanos, y GLUT Main Loop inicia el bucle principal de eventos en GLUT. Eso sería todo. Muchas gracias.